Vamos a platicar, como todos los viernes, con nuestro querido colaborador y amigo José Elías Romero Apis, abogado constitucionalista y penalista, y quien tiene entre sus especialidades, las cosas que ha estudiado, pues el fenómeno de la corrupción y el combate a la corrupción. Y quedamos en hablar de este tema el día de hoy porque hay hechos de interés público que son muy relevantes en las noticias de los últimos días. Y yo encuentro varios, pero vamos a comenzar hablando. Querido Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pascal, y ante todo, muchas felicidades. Muchas gracias, qué amable. Por una vida tan provechosa, tan exitosa en todos los campos. Qué amable eres. Gracias, gracias, Pepe. Pues hay dos casos de los que me gustaría que habláramos. Hay otros que vamos a tocar, pero comencemos por lo que se ha destapado en Birmex, la empresa estatal relacionado con la compra de medicamentos, y la llegada de dos barcos, uno a Tampico y otro a Ensenada, con presunto combustible contrabandeado. Estamos frente a dos actos de corrupción, que parecen dos actos de corrupción. Tendrá que pasar un proceso legal, habrá que encontrar a los responsables, etcétera. Pero parece que estamos ante dos actos de corrupción, y es muy interesante que el señalamiento de estos actos de corrupción pues ocurre en este gobierno, y se señala, por lo menos en el caso de Birmex, porque ya hay funcionarios despedidos, contra personas que trabajaban para este gobierno, lo cual no es muy usual. Generalmente se persigue por corrupción a personas de gobiernos anteriores, ¿o me equivoco? Tienes toda la razón, Pascal, y eso es una pequeña luz que nos alienta, porque siempre efectivamente la corrupción se ha perseguido hacia atrás, es decir, parece una persecución de grupos, es decir, se persigue a los corruptos de los sexenios anteriores, y ahora por primera vez se está investigando, quién sabe si se lleguen a castigar, a posibles actos de corrupción de funcionarios designados este mismo sexenio. Vi alguna noticia que se designaron apenas en octubre del año pasado, es decir, ya ha comenzado este gobierno y ahora ya son separados de sus cargos y sujetos a investigación. Sí, o sea, un caso paradigmático del castigo a la corrupción del pasado es Díaz Serrano, ¿no? Díaz Serrano, sí, y muchísimos más. Sí. Pero ahora las acusaciones son comenzando por los del actual gobierno. El caso de la adquisición de medicinas es un caso viejo de sospechas de corrupción, tan viejo que incluso el sistema parece que está diseñado para eso. Por ejemplo, pensemos en el precio de las medicinas. Uh-huh. Si tú ves cualquier medicina que compras como particular, ves que tiene un precio, dice al público, un precio fijado por el gobierno, por el Estado, uh-huh, que es muy superior al que te da la farmacia. Incluso dices, me hicieron descuento. Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno fija precios muy altos, oficiales, con el objeto de que tenga un margen de compra, de sus grandes compras, que no afectan la ley. Es decir, la medicina que tú compras, digamos, a 100, tiene un precio al público oficial de 200. Y el gobierno lo compra a 180. Y entonces dice, lo compré por abajo de su precio, uh-huh, pero en realidad lo compró por arriba del mercado. Pero esto tiene décadas. Uh-huh. Es decir, yo recuerdo que desde que yo era niño, porque alguna vez fui niño, ya estaban ese margen de precios mucho más altos los autorizados que los reales del mercado. Ahí ya hay una sospecha de que pudiera ser así. ¿Quiénes están sufriendo, desde luego, ahorita? Con investigación, sin investigación, con corrupción, sin corrupción. Pues los mexicanos que tienen derecho
a recibir esas medicinas, algunos por razón Y de que no pueden seguridad comprarlas sin social. arruinarse, ¿no? Exactamente. Y otros, incluso los particulares, que a veces sufren desabastos. Ese es un caso muy importante de los que están ahorita en los medios y en la opinión, la atención pública. Entonces, sí hay una evolución interesante en este caso, el caso de Birmex, porque se está persiguiendo a personas que trabajaban en este gobierno. Eso es alentador. Eso es alentador. Es un signo, es una lucecita, si quieres tú. Pero hace mucho que no tenemos lucecitas siquiera, que no tenemos siquiera una vela. No, bueno, para ahí está el sexenio pasado, ¿no? El caso Segalmex. No, lo terrible. Que el director terminó premiado con otro cargo, un cargo en gobernación, ¿no? Así es. Sí. Mencionabas tú, y se menciona hoy en los medios, está en Excelsior, el asunto de los barcos con petróleo o con combustible. Con diésel. Contrabandeados. Sí. También tenemos unos 50 años, según se ha dicho, desde los 70, que se utilizaban buquetanques para robar, para llevar a mercados internacionales petróleo mexicano, petróleo de Pemex. Sí. Porque tenemos que ser sinceros en una cosa, francos, maduros. El huachicoleo, el popoteo que hoy llamamos, etcétera, comienza hace décadas como un robo interno, no como un robo externo, no como que alguien le roba a Pemex, sino como que desde adentro de Pemex se practicaba ya el robo y venta de esos combustibles. La corrupción ha sido muy evolutiva en México. Ha tenido por lo menos 10 etapas de evolución que muy rápidamente comienza históricamente con la corrupción de los bajos niveles, de bajas cantidades y por bajas prebendas, la que llamamos usualmente la mordida, la que das en la banqueta, la que das en la ventanilla, en cantidades modestas, había funcionarios modestos. Esa es como comienza, pero va evolucionando. Primero escala, es decir, sube de la ventanilla al primer piso de oficinas. Después se disemina una tercera etapa. Ya no solo es el asunto de la ventanilla o de la patrulla, sino también otros se les antoja, se les va antojando al de aguas, al de basura, al de alumbrado. No estoy agrediendo a ningún gremio, sino mencionándolos como posibles ejemplos, de tal suerte que llega un momento en que todo puede ser agredido por la corrupción. Esto la va titanizando, la vuelve enorme. Se empiezan a manejar cantidades grandes de dinero y ya no pequeñitas cantidades. Ya no modestas. Millones, ya no decenas de millones, ya no centenares de millones, sino miles de millones. Exactamente. ¿No? Sí. Esta titanización requiere desde luego organización. Organizaciones a veces criminales que hemos llamado carteles. Hay corrupciones tan grandes, por ejemplo la de las drogas, por ejemplo la de la migración, que son tan grandes que ocupan verdaderos cárteles internacionales y que donde las hay, para que puedan existirlos, tiene que haber corrupción. No puede haber migración sin corrupción. No puede haber narcotráfico sin corrupción. No puede haber contrabandeo de combustible sin corrupción. Exactamente. Tienen que estar participando autoridades de cualquier país. Si hay migración ilegal en México, en Estados Unidos, en Europa, hay funcionarios mexicanos, estadounidenses y europeos metidos y embarrados en ello. La tecnificación. Antes era de modestos empleados públicos. Ahora es tan complicada a veces, alcanza niveles tan complicados que se requiere un nivel
incluso de preparación, doctorados. No se escoge a la misma persona para lavar dinero que para lavar un automóvil. Es decir, tengamos en cuenta eso, la especialización. Hay quienes son buenos para tal o cual forma de hacer dinero. A veces hay administradores especialistas en eso. Es decir, los que llamamos o llamábamos oficiales mayores, muy buenos para lo bueno y muy buenos a veces para lo malo. Déjame preguntarte esto. Hasta ahora la lucha contra la corrupción ha sido una actividad, así como hablabas del lavado de dinero, de lavado de imagen política, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido es esa octava etapa que se vuelve insolente, la insolencia. Antes se escondía y el funcionario corrupto trataba de simular a veces hasta pobreza. Son famosas las anécdotas, las leyendas de aquel que tenía 50 trajes del mismo color para presumirle que tenía un solo traje, o 5 autos de lujo del mismo color para que pareciera que solo tenía en su familia un solo auto. Ahora ya por el contrario, se presume, se hace insolente. A veces vemos actos de corrupción. Hoy en tu programa ya has dado cuenta de algunos de ellos, que son parte del discurso oficial y que son parte de un discurso que busca aplauso. A veces la corrupción se publica en los diarios oficiales. Por ejemplo, destinar los recursos de un fideicomiso que está elaborado para beneficio de los trabajadores del Poder Judicial al ISSSTE, ¿no? Exactamente, donde están contrapuestos no solo 2 posibles derechos, sino 2 posibles faltas de derecho. Primero, por una parte, la constitución de ese fideicomiso, no estamos todavía muy seguros, los que no sabemos, los que estamos ajenos a esto, si eso se forma de dinero privado, es decir, contribuciones de los propios trabajadores para sus retiros, lo cual pues hace muy indebido que cualquier autoridad se haga de ellos, o si en ello hay un vicio de origen y en ello vaya una parte de presupuesto público que quizá no esté autorizado por el presupuesto. Y entonces se haya constituido un fideicomiso de origen viciado por utilizar dinero público no presupuestado, no etiquetado para esos fines. Es decir, nos llena, sobre todo a los abogados, nos llena de incógnitos. Pero el caso es que uno y otro bando lo habla con mucha seguridad, hasta con cierta presunción de lo que como están el haciendo. Gobernador que dice: dóname 2 hectáreas o te expropio 4. Eso es insólito, es un derecho de piso. Es decir, es una extorsión con la cual busca aplauso. Es decir, Sí, porque ustedes ya ganaron mucho dinero, entonces devuélvanle algo a la sociedad poblana, ¿no? Entonces, antes se escondía lo malo, el pecado, se escondía. Y había un viejo dicho en política, que la política no castigaba el pecado, sino el escándalo. Esa es la forma en la que estamos ahora viviendo. Ahora, nos quedan un par de minutos. ¿Estás optimista sobre que algún día lleguemos a un verdadero combate a la corrupción, que no busque el aplauso político, sino simplemente la aplicación de la ley, y que con la aplicación de la ley se inhiba la corrupción? Yo creo que es bueno lo que pueda hacer el gobierno, lo que puedan hacer los gobernantes. 1, por designar gente honesta. 2, por vigilarla. 3, por tener sistemas que ayuden a impedirla. Pero creo que esto es un problema estructural de moralización que solo se va a lograr generacionalmente. ¿Cultural, como decía Peña Nieto? No es particularmente cultural, es más idiosincrático. Yo creo, que esta generación ya se pudrió. Qué duro. Sí, lo estoy diciendo muy duro, muy brusco, pero que mi esperanza es solamente la siguiente generación. Creo que esta ya no tiene remedio.
con ninguna ley, ¿eh? Y vamos, yo he dedicado una parte de mi vida a buscar leyes contra la corrupción, ninguna te lo logra. Tenemos de las mejores leyes contra la corrupción y somos un país altamente corrompido. ¿Hemos fracasado en el combate a la corrupción? Totalmente, hemos fracasado. Hemos fracasado. Hemos fracasado, pero no sé si es una guerra inganable. Es decir, creo que no se gana con leyes, creo que no se gana con contralorías, creo que no se gana con fiscalías. ¿Con qué se gana? Se gana con que cambien nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva de la moral, que ya no pensemos que es por falta de salarios o por falta de dinero. También los ricos a veces son corruptos. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Gracias. Pascal. José Elías Romero Apis.